¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este séptimo día de actividades del 10º Foro Latinoamericano de Medios Digitales y Periodismo. Nos encontramos en la segunda semana de este foro, es nuestra mesa 17, pero ya llevamos más de 40 actividades en estas 7 días. Entonces, para mí es muy grato estar aquí con ustedes para presentar esta mesa, para la cual me acompañan Laura Aguirre, periodista de El Salvador, cofundadora y directora de Alaraca, un medio de El Salvador; Juan Martín Pérez desde México, quien es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe; María Cristina Capello de México, coordinadora de Safety Policy en Facebook Latam; Mariana Limón desde México también, especialista en comunicación con enfoque de género. Y yo soy Quetzalí Rosas, también periodista mexicana, codirectora de Factual, que es la organización que convoca y organiza este foro, y quien voy a ser la encargada de llevar la moderación de esta mesa, que lleva como título "Cómo narrar sin revictimizar". Entonces, bueno, para mí es un honor poder estar aquí con ustedes porque me parece que este tema es muy relevante actualmente, porque creo que en los medios digitales, en la prensa nacional y en los nuevos formatos, a veces podemos caer como periodistas en revictimizar desde el momento en el que difundimos alguna información de breaking news, de coyuntura, o a veces desde el mismo reporteo, ¿no? Cuando vamos a hacer entrevistas, por ejemplo, con víctimas de violencia de género, de violencia, por ejemplo, en un país como México, como El Salvador. Entonces, se vuelve muy importante también ir como reeducando a los periodistas y nuestra propia visión y la forma en la que vamos narrando la realidad en la cual estamos también viviendo, ¿no? Que puede ser diferentes tipos de violencia. Entonces, bueno, quiero arrancar con una pregunta que quizá ahí quienes podrían empezar un poco serían Laura y Mariana, quienes son periodistas y han estado como en contacto con el periodismo y los medios, y quisiera conocer su punto de vista sobre por qué los medios y los periodistas debemos seguirnos capacitando en formas de narrar sin revictimizar. Súper, ¿puedo empezar yo o quieres empezar tú, Laura? Va, perfecto. Pues bueno, para mí creo que es justo situarnos en qué tipo de periodismo queremos hacer, situarnos en cuál debería ser la misión del periodismo. Obviamente al momento ya de ejercer periodismo entran muchos otros elementos en juego, pero creo que es un poco regresar a esta parte fundacional de por qué estamos haciendo esto, y yo creo que hacer activamente un periodismo con una visión de derechos humanos contribuye a formar sociedades más democráticas, más justas y más igualitarias. Entonces, tratar a las víctimas con dignidad, tratar a las víctimas y ver sus casos como un ejemplo de problemas estructurales más grandes, da luz justamente a estos problemas en la sociedad, y es hacer como, es cuidar que todo este proceso sea responsable y sea ético, y realmente no es como, estamos haciendo un periodismo especial, estamos haciendo periodismo bien hecho, y creo que por eso es importante capacitarnos y seguir en esta línea, siempre considerando, ¿no?, qué tipo de periodismo queremos hacer y siendo muy responsables, porque las narrativas que inician en los medios muchas veces crecen y entran ya incluso en mitologías de la sociedad que qué y cómo percibe una sociedad determinado problema. Gracias, Mariana. Laura. Bueno, yo voy a complementar lo que Mariana dice, y quizás más desde mi perspectiva como feminista, y que porque este es es una de las problemáticas que desde un medio como Alaraca siempre estamos tratando de problematizar, ¿no? ¿Qué significa revictimizar? Pero también cómo no victimizar, porque esta es otra cosa, ¿no? Que muchas veces desde las narrativas que creamos, no solamente tenemos el peligro de revictimizar, sino también de victimizar a nuestros informantes, protagonistas de historias, etcétera. Entonces, por supuesto, veo una necesidad enorme de formación continua, y no solo, y más que en los aspectos técnicos y tradicionales del método periodístico, desde otras perspectivas y de formaciones más multidisciplinarias que tengan que ver, como lo que dice Mariana, desde qué significa una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva feminista, también cuando vamos a hablar de desigualdades de género, de diversidad, etcétera. ¿Por qué? Porque
desde el periodismo tradicional, cuando digo tradicional es como la tendencia de muchos periodistas a creer que no necesitan más formación que la que han recibido del método periodístico, de contrastar fuentes, tener más de una fuente en sus escritos, etc. Y tienen poca formación para cuestionar sus propias miradas sobre la realidad que están contando. Y esas miradas no son objetivas, ¿no? Estas miradas desde las que contamos, aunque sea en primera persona, aunque estemos viendo y escuchando en primera línea, siempre están traspasadas por nuestras propias posiciones que jugamos dentro de la sociedad. Y entonces muchas de nosotros, como periodistas, clases medias, formadas, etcétera, tendemos a contar muchas veces las desigualdades o hacer periodismo de denuncia desde esta posición de clase media, educada, etcétera, de contar el horror, ¿verdad? Por supuesto, hay que denunciar el horror, ¿verdad? Hay que denunciar las violaciones a derechos humanos, pero muchas veces se confunde este periodismo de denuncia con una narrativa sobre las personas como meras víctimas. Y cuando me refiero a víctima, me estoy refiriendo a este concepto sociológico, más desde la criminología, en la que solemos ver a las personas como seres indefensos y seres sin agencia, ¿no? Sobre sus propias vidas. Y nos olvidamos que el ser humano, aún en las situaciones de mayores opresiones, sigue conservando cierta capacidad de agencia sobre su propia vida. Entonces, por eso es importante que los periodistas y las periodistas se sigan formando, que sigan investigando. Por ejemplo, para mí es muy importante, y creo que alguna vez lo hemos tratado, que sale en algún otro conversatorio, sobre la importancia de que el periodista y la periodista investigue sobre los conceptos que usa, que muchas veces pareciera que derechos humanos es como algo ya universal, que todo el mundo puede verlo escrito en una nube o algo así, o en una piedra, decir que es víctima y que no. Y hay poco cuestionamiento sobre el ejercicio de la representación que los periodistas y las periodistas hacen de la realidad, y que no se quita, y cuesta mucho quitar esta idea de que lo que el periodismo hace es contar la verdad y la realidad, cuando en realidad lo que estamos contando son representaciones de la misma, y por eso tenemos una gran responsabilidad, porque somos sujetos que estamos haciendo ejercicios de poder sobre las personas que estamos representando. Y de ahí la necesidad de una formación constante en estos temas. Muchísimas gracias, Laura. Y creo que aquí también se vuelve muy importante justo en la actualidad, ¿no? También cuando ahorita el movimiento feminista está teniendo tanta fortaleza y tantos escenarios también, donde vemos que a veces los mismos medios o los mismos periodistas caemos en prácticas que no nos corresponden desde nuestra labor primigenia del periodismo, ¿no? Y a partir de ahí, después de ideologías y puntos de vista que podemos poner mucho a cuestionarnos, pero que al momento de la responsabilidad que tenemos como periodistas es una, y esa es la que tenemos que cumplir con las personas, con nuestras audiencias, con nuestras comunidades a las que nos estamos dirigiendo y a quienes estamos representando en nuestras historias. Entonces, bueno, ahí me parece justo para unir esto y poderles también dar la palabra un poco a Juan Martín, perdón, y a María, ¿cómo los periodistas podemos identificar, por ejemplo, si una pregunta o si una historia es revictimizante? Y esto lo quiero unir para que pueda compartir Juan Martín su punto de vista cuando se acercan a menores de edad, a mujeres en situaciones de violencia o a otras personas o poblaciones que han sido víctimas de la violencia. Entonces, ¿cómo podemos como periodistas, en este afán de seguirnos reeducando y de ir recambiando el chip, identificar esas prácticas? Gracias, Quetzalí. Bueno, pues creo que me suma a lo que ha planteado ya Mariana y Laura de manera muy acertada, y quizás invitarles a, digamos, asumir que cuando hablamos de derechos humanos, no es una materia, no es un folleto que hay que leer, sino es un enfoque, es una manera de mirar. Las colegas feministas nos hablan de los lentes violetas, ¿no? Es exactamente lo mismo cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y creo que la base de los derechos humanos, como muchas y muchos de ustedes ya lo saben, pues está en la dignidad de la persona. Y bueno, que voy a saltar tantito aquí a la sociología. Recuerden que Pierre Bourdieu ya en varios textos planteaba que las palabras construyen realidades. Y ustedes como periodistas
usan la palabra como herramienta básica para contar la realidad. Laura nos acaba de comentar acertadamente que en realidad lo que hacen es reflejar una representación social que tiene quien escribe, que tiene el diario y la posición frente al mundo, ¿no? Y retomo también lo que Laura planteó, porque me parece que el corazón está en el poder. Es decir, cada palabra, cada narrativa, cada forma de acercarnos a una persona, en este caso un niño, una niña, una persona víctima, está en función del poder que le quitamos o le otorgamos. Y agradezco nuevamente a Laura que retomó muchos componentes básicos que están en esta tarea, porque se trata de la agencia, es decir, cualquier sujeto no es pasivo. Los seres humanos, en la peor condición que estemos, no somos pasivas, sino somos personas que tenemos capacidad de agencia, que tratamos de cambiar, y los niños y niñas son eso, exactamente una expresión frente a la violencia, frente a los contextos adversos, y por ello es importante desde el periodismo de infancias, que les invitamos a que puedan mirarlo desde esa lógica, con la especificidad que merita, es cómo ayudamos a que la voz del niño y la niña, su dignidad y su capacidad de agencia, es decir, su poder, quede relevado. Y entonces hay pistas muy básicas que yo les invitaría a considerar. Uno, hasta dónde lo que estamos buscando de información o de el hecho noticioso habla de la dignidad y de esta agencia del niño o la niña. Hasta dónde lo que estamos haciendo le resta poder, le resta capacidad. Y muy importante, y esto es algo que tenemos que preguntarnos todos los días en términos de una ética profesional, es si lo que estoy haciendo va a perpetuar su condición, es decir, lo deja en la misma condición de desventaja, de vulnerabilidad. Les pongo un ejemplo puntual. Seguramente recordarán hace 10 años, y lo traigo el caso porque es paradigmático, en México hubo un caso muy fuerte de un niño reclutado por el crimen organizado, el Ponchis. Y fue un tema regional, no sé si global, pero regional. Se montó una campaña por parte del ejército mexicano para perseguirlo, un niño de 14 años, y le montaron una narrativa de más de 200 asesinatos, responsable de 200 asesinatos. Por supuesto que esta fue la estrategia del ejército, pero quien reprodujo, quien alimentó la leyenda, fueron los medios de comunicación. Y estamos hablando de un niño de 14 años, que solo el sentido común haría complicado pensar que pudiera ser responsable de 200 asesinatos. Pero ¿por qué traigo el caso y por qué es tan importante esto en el periodismo de infancias? Porque eso vende, y porque para muchos periodistas y medios de comunicación era el extremo, digamos, del escándalo, considerando que los niños y niñas son víctimas, son inocentes, son frágiles, y tener entonces a una especie de monstruo terrible, libre, asesinando personas era muy atractivo. Lamentablemente ahí las y los periodistas en su gran mayoría, sin importar medios nacionales y demás, cayeron en esta trampa, en esta narrativa. Cuando lo detienen, les invito, lamentablemente sigue vigente ese video, búsquelo así, el Ponchis, el ejército lo exhibe públicamente, las y los periodistas lo entrevistan sin ningún tipo de protección, y lo que él narra son 3 cosas que nadie escucha. Cuando tenía 11 años fue levantado, en lenguaje de narco, reclutado. Él reconoce la participación en 4 homicidios y señala que lo drogaban para cometer delitos. Esos 3 elementos, que son el hecho victimal, que habla de un reclutamiento, y de un niño víctima convertido en victimario, pasaron de largo. Y creo que precisamente la importancia de regresar a los elementos básicos del periodismo, a los elementos básicos de los derechos humanos y a un enfoque respetuoso de la dignidad de cualquier persona, cambiaría totalmente la narrativa. Y ahí podríamos, cualquier periodista, cualquier medio, hablar de un niño reclutado, de un niño víctima, y de la ausencia del Estado para protegerle, para poder encontrar alternativas. Algunos periodistas, y en México particularmente debo aclarar, mujeres periodistas, sí hicieron esa tarea posterior y pudieron identificar todas las fallas que tuvo el Estado, los intentos que hubo de parte de la abuela para poderlo proteger. Lamentablemente hubo omisiones del Estado. Entonces, creo que ahí hay bastantes oportunidades para mirar cómo, si nos ponemos los lentes del enfoque de derechos humanos, particularmente de la infancia, podríamos encontrar historias muy valiosas, hacer periodismo de infancias, que sean respetuosos, que destaquen el poder y la fuerza que tienen las personas, en este caso niños y niñas, y sobre todo acercarse a un periodismo
desde una ética distinta y que también vende, también es atractivo. Gracias. Gracias, Juan Martín. ¿Ahí querías comentar algo tú, Mariana o Laura? Bueno, yo quisiera sumar, porque creo que es un punto muy importante, que cada que nos acerquemos a víctimas, es bien importante justo esto que menciona Juan Martín, ¿no? Es qué tipo de víctima es. Porque hay muchas guías de organismos internacionales, de organismos regionales, incluso de activistas locales que te dicen, bueno, si mi víctima sufrió, bueno, no mi víctima, si esta víctima sufrió o padeció violencia sexual, hay cierto tratamiento que tú puedes llegar al momento antes de reportear, durante tu reporteo, cómo escribes las preguntas, qué preguntas pueden detonarle problemas de ansiedad, ya de salud mental. Pero es bien importante porque no es, o sea, la visión y este enfoque de derechos humanos, ese sí es transversal, no importa, o sea, con todas las víctimas lo debes llevar, pero sí hay ciertas afinidades si estás entrevistando a un niño, un menor de edad, a una mujer, por ejemplo, en el caso de desaparecidos, que la víctima no está, literalmente no está, o sea, son diferentes tratamientos y creo que especializar esto, obviamente no nace sabiendo todo esto, pero hay guías y creo que sí es bien importante hacer énfasis en eso. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el contexto? Y otra cosa que también quisiera retomar, es bien importante, ¿quiénes son tus fuentes cuando construyes este tipo de historias? Porque algo que pasa muchísimo, y esto creo que, y lo voy a enfocar en México porque es el contexto en el que yo he trabajado, incluso tenemos nombre para esto que es declaracionitis, que es citar textualmente lo que te está diciendo la fuente oficial. El gobernador, la policía, en el caso que mencionaba Juan Martín, el ejército, lo que te está poniendo mediáticamente, el discurso que el Estado quiere, tú vas y lo replicas sin cuestionarlo, sin decir, bueno, pero la estadística dice tal. O sea, en el caso de este niño es como, bueno, ¿y lo contrastas con qué? Hay una falla de un Estado, hay una desprotección a la niñez, hay un problema estructural de narcotráfico. Lo contrastas con la realidad y ya le das ahí a tus audiencias un contexto más amplio, pero estos dos elementos yo quisiera remarcarlo un poco. Gracias, Mariana. Laura, ¿tú quisieras comentar ahí algo? Bueno, yo creo que quizás solo agregar a todo lo como práctica, ¿no? Y esto no es para que lo pueda, que a todos les pueda servir, pero al menos lo que nosotras hacemos también en Alaraca es insistir mucho que cuando estamos trabajando con poblaciones, personas que están en condiciones de vulnerabilidad, no vulnerables, sino en condiciones de vulnerabilidad, precisamente para poder ser respetuosos con estas representaciones que hacemos nosotros, volvemos a ellas y a ellos, a ellas, ¿no? Con los materiales que vamos a publicar. Es lo que intentamos hacer siempre, no toda la vida. Por supuesto, esto es una práctica que en el periodismo tradicional no se hace y nosotros tampoco lo hacemos cuando se trata de funcionarios públicos, ¿verdad? Que están en posiciones de poder y tienen la obligación de dar declaraciones y no las deben como ciudadanos y ciudadanas. Estoy hablando de personas en condiciones de vulnerabilidad, que nosotras y nosotros estamos representando. Entonces sí tenemos como práctica, siempre que se pueda, volver con el fotoreportaje, con el reportaje, mostrárselo y saber si eso que vamos a publicar representa lo que ellas quieren y ellas quieren mostrar de sí mismos a los otros y a los que vamos a leer, ¿no? Por supuesto, esto es un proceso más largo y que a veces no se puede cumplir en las redacciones, pero si este diálogo se puede mantener dentro de medios pequeños como el de nosotras o los que ustedes tengan, pueden ser prácticas que solucionen también o que pueden ayudar también a no revictimizar, ¿no?, a las personas que representamos. Muchísimas gracias, Laura, Juan Martín y Mariana. Ahora, justo con esto que están diciendo y con el ejemplo que fue muy, muy importante que dio Juan Martín, creo que podemos pasar a una pregunta para María Cristina, justo porque ahora con toda la difusión de nuestros reportajes, nuestras notas, nuestro trabajo periodístico, nuestros diferentes productos, no solamente podemos caer en revictimizar en el momento en el que hacemos una entrevista o escribimos el texto y lo publicamos, sino también en el momento en el cómo decidimos difundir la información.
cómo decidimos difundir tales o cuales imágenes o difundir o reproducir un video donde sabemos que estamos colocando en una situación de vulnerabilidad a una persona, a alguien que puede estar en un proceso judicial. Entonces, creo que eso también es otra parte que se vuelve bien importante en el manejo del periodismo y la difusión de nuestras piezas periodísticas ya propiamente en redes sociales, ¿no? Muchos de los medios actualmente, una de las principales salidas que tenemos para llegar a nuestras audiencias es difundir nuestras piezas periodísticas a través de las redes sociales de los medios. Entonces, ahí quiero darle la palabra a María Cristina para justo saber cómo es que funcionan estas normas de comunidad de las plataformas digitales, en este caso, en el caso de Facebook, como para también intentar o contrarrestar o prevenir este tipo de situaciones en las que como usuarios de a pie podemos cometer, pero también en la práctica periodística, tanto como periodistas o como medios digitales. Claro, gracias, Quetzali. Y bueno, excelentes aportaciones de mis colegas, me ayudan a verlo también desde el punto de vista del trabajo diario que hacen ustedes del periodismo. Nosotros en Facebook y específicamente mi área, el área de seguridad para usuarios, una de las cosas que hacemos es justamente ser un puente, ¿no?, entre los expertos, como Juan Martín, que está aquí, que es realmente una de las personas que nos asesora en entender no solo cómo están evolucionando las agresiones y las agresiones, cómo se dan en línea, sino también un poco como la vanguardia, ¿no?, de la investigación, de qué es lo que están realmente pasando, en este caso pueden ser los niños, niñas y adolescentes, o personas otras personas en situación de vulnerabilidad. Ese puente y ese entendimiento nos permite a nosotros diseñar las normas comunitarias y otros recursos, pero para nosotros es sumamente importante, por supuesto, tener un esquema, un entorno en donde las personas a través de nuestras plataformas puedan ejercer su voz, y para poder hacerlo necesitan sentirse en un lugar seguro. Si bien nosotros no tenemos niños menores de 13 años en la plataforma, no admitimos menores de 13 años en la plataforma, sí tenemos normas que rigen también la conversación alrededor de la seguridad de los menores, ¿no? Entonces, uno de los temas más importantes, por ejemplo, en términos de explotación infantil, la prioridad aquí es la protección absoluta al menor de edad. Es nunca revictimizarlo. Entonces, cualquier imagen, video, texto que describa ese abuso va a ser removido de la plataforma, junto con la cuenta que lo compartió. Aquí es súper importante porque no solamente tenemos una obligación legal, todos alrededor del mundo, de reportar este tipo de contenidos cuando surgen a las autoridades, que lo hacemos, sino que realmente nos hemos topado mucho con tratar de entender cómo es que los usuarios, y a veces esos usuarios también son medios de comunicación, están dándole cobertura. Es un fenómeno social sumamente importante de cubrir, lo mencionaban al inicio, ¿no? Es un problema social que queremos poder tener una conversación al respecto. A veces los agresores inclusive pueden llegar a ser figuras públicas, ¿no? Como decía Laura, en términos de alguien en el ojo público. Entonces hay una conversación importante ahí, pero nunca a costa de revictimizar a ese menor de edad. Un menor de edad en internet, un poco hay que pensar más allá. Los contenidos que se publican una vez pueden existir en internet por siempre, y no tiene que ser en una sola plataforma. Cualquier persona, y aquí por ejemplo Juan Martín es una de las personas que nos ha ayudado a entender, los agresores que son agresores van a estar buscando este tipo de materiales y los van a buscar y los van a compartir en N veces, en N plataformas. Si nosotros logramos que en una de los lugares, ¿no?, como es la plataforma de Facebook, Instagram, etcétera, no lo puedan compartir, eso por lo menos ahorra un montón de posibilidades de que nuevos agresores tomen este contenido. Inclusive si se trata de alguien que ya es mayor de edad, pero su imagen, su video, esa descripción vuelve a surgir, es una revictimización, es algo que no tenemos ni idea cómo esa persona está pudiendo manejar ese abuso, y no nos corresponde, digamos, como individuos, volver a revictimizarlos, ¿no?
lo que sí nos corresponde es guardar la protección. Entonces, para eso están hechas las normas. De la misma forma que buscamos, por ejemplo, en los temas de bullying, acoso, intimidación y acoso para personas adultas, ya no solamente para menores de edad, remover el contenido, buscar la forma de entender cómo es que se dan estos balances de poder sociales, que hay grupos de personas que tienden a ser más vulnerados por ser quienes son, entender justamente esos desbalances para poder aplicar las normas, recibir los reportes de los usuarios y también desarrollar tecnología que nos permita atajar el daño lo antes posible. Nosotros lo que estamos manejando aquí es una escala bastante grande. Un contenido de un solo medio en un solo país puede de repente ser un contenido absolutamente viral en el resto del mundo, puede ser tomado por algunos agresores y ser utilizado de otras formas para revictimizar. De hecho, este año sacamos una campaña, Juan Martín y Redes Tejiendo Infancia, Redim, Consejo Ciudadano, Milenio, todos participaron, donde invitábamos a las personas a pensar antes de denunciar con contenido en la plataforma, lo que sea de explotación infantil. Entonces, por ejemplo, muchas veces sabemos que nos topamos con contenido que no debería estar acá. En vez de reportarlo directamente o denunciarlo ante las autoridades, muchas personas buscan expresar su indignación, que creo que también es parte del trabajo, ¿no?, de reportaje, y buscar que al hacerlo público la denuncia, un poco entre comillas, sea más contundente. Lo que en realidad hacen o hacemos cuando compartimos ese contenido es simplemente desproteger más a esa víctima, a esa persona que pasó por ese abuso. Y hay otros mecanismos que son mucho más relevantes, que son de denuncia. En nuestras plataformas siempre puedes reportar un contenido o una cuenta, pero además, si se trata de un delito, están las autoridades. Independientemente de que eso requiera, como bien decían mis colegas en el panel, un análisis más profundo de cómo es que se está dando ese proceso de denuncia. Pero para la víctima, para el sobreviviente, para la sobreviviente, lo más importante es que su contenido no vuelva a ser identificado, revictimizado, recompartido, etc. Muchas gracias, María Cristina. Justo aquí quiero relacionar esta respuesta con unas varias preguntas que ya nos van llegando aquí en el chat de las personas que nos acompañan hoy. Y, por ejemplo, Beatriz Ganado desde Cuba nos pregunta, ¿cómo podemos proteger la seguridad de nuestras fuentes que son víctimas? Y creo que aquí se vuelve un trabajo muy importante también desde el momento de la escritura o de la producción de la pieza periodística, ¿no? Me pongo a pensar mucho en el caso de México cuando se reportan o se hacen trabajos periodísticos sobre feminicidios, ¿no? Cuando están en el proceso, en el proceso judicial, en la búsqueda de el victimario, y cómo es que también debemos de saber usar las palabras correctas y los términos jurídicos para poder escribir un texto donde no podamos afectar también nosotros como periodistas a estos procesos que están a estas situaciones que están en proceso, ¿no? Entonces, no sé si Mariana o Laura quieran ahí comentar algo. ¿Puedes repetir la pregunta nada más para planear? ¿Cómo proteger la seguridad de nuestras fuentes que son víctimas? Ok, bueno, primero creo que es bien importante, ay, perdón, Laura, yo me atropello y hablo sin saber si quieres hablar primero tú. Desde mi perspectiva creo que es bien importante centrar en qué vas a narrar, qué quieres denunciar, y si hay acceso por parte de la redacción, que a veces lo puedes pedir, ¿no? Como nos pueden asesorar legalmente, porque hay casos muy complicados, particularmente feminicidios, que a veces incluso vale la pena. Otro buen recurso, o al menos que a mí me parece muy útil, es hablar tanto con activistas, y si puedes contactar a las abogadas o a los abogados que estén defendiendo el caso, ellos también te pueden asesorar y decir, bueno, esto no se puede publicar porque nos vas a entorpecer el proceso legal, y preguntarlo así tal cual. Creo que también es bien importante como periodista decir, bueno, yo sé de periodismo, yo sé de escritura, yo no soy abogada, yo no soy abogado, no soy especialista en derecho, este es mi límite, estar muy conscientes de nuestros límites y preguntar cuando no sabemos o no comprendemos algo. Y en esta parte de no revictimizar, creo que es esta mirada de tener siempre y en todo momento al centro de tu historia la dignidad de la persona, porque a veces publicamos detalles innecesarios o detalles de crueldad y de brutalidad
contra el cuerpo, y esto sí es muy específicamente en el caso de feminicidios, o incluso también víctimas de narcotráfico, que hay asesinatos brutales, dimensionar y siempre preguntarnos, ¿esto sirve para informar a mi audiencia? ¿O ya estoy cayendo en una onda de espectacularizar la violencia? Porque claro que, y esto es muy real, que hay una lógica de clics y que te lean más y que exista más engagement. Y estas lógicas cada vez se meten más a las redacciones, pero creo que hay que delimitar muy bien los límites y decir, bueno, queremos, claro, que esta historia tenga impacto, queremos que esta historia denuncie, pero nunca, nunca a costa de la dignidad ni de la agencia de las personas que atravesaron por estas situaciones tan complicadas. Entonces, si el propósito es tener la dignidad de la persona al centro de la historia, pues no puedes utilizar ningún recurso que vaya en contra de esa lógica, como que siempre tener esta mirada a mí me parece bien, bien importante, y cuidar qué dices y qué no dices. Y pues la parte de edición, yo creo que a veces también tenemos redacciones que tienen 3 reporteros y un editor que edita demasiadas historias. Es como, si vamos a hablar de temas tan delicados, cuidar esta historia, y no la tienes que cuidar solo tú, la tiene que cuidar también tu editor y otras personas alrededor para que salga lo mejor posible, y darles su tiempo, porque requieren tiempo, tanto en la planeación como en la publicación. Bueno, yo quizá quiero agregar algunas cosas respecto a cómo cuidar las fuentes, ¿no? Una es lo que dice Mariana, no solamente de recibir asesoría legal, sino también estar muy informadas de cuáles son los límites legales que tenemos para usar alguna información, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo un caso en El Salvador en el que hubo hay un asesino serial, ¿no? Que mató a muchas mujeres, y uno de los periódicos pues consiguió como el acta, ¿no?, del caso. Todavía no era sentencia porque no ha sido sentenciado el acusado, y esto estaba bajo reserva, de reserva judicial. Por supuesto, los periodistas consideraron que era de suficiente interés público como para saltarse esa reserva judicial, ¿no? Y puede que sí lo haya sido. El punto es que ahí también estás yendo pues estás yendo un poco más allá de la ley, ¿no? Y hay que saber bien cuándo eso realmente vale la pena. En este caso en específico se hizo esta como develación del acta, además casi textual, donde, como los que quizás tenemos experiencia con actas judiciales y sentencias públicas, sabemos que son muy explícitas, con todo y los lenguajes técnicos legales, son muy explícitas porque pues así tienen que ser, porque narran exactamente cada una de las cosas que pasó en el crimen y cómo encontraron los cuerpos. Y bueno, entonces, precisamente en este afán de que el público tiene que saber, o las audiencias tienen que saber, muchas veces se cae en este tipo de acciones que para mí son errores, ¿no? Porque no es necesario narrar cada uno de los momentos que una mujer pasó para ser víctima de feminicidio, o cada una de las agresiones que su cuerpo sufrió para poder dar durante una violación sexual, por ejemplo, para poder dar una idea de lo que eso significa, ¿no? Basta con decir, esta es una mujer que fue violada sexualmente, ¿no? Y ya todos sabemos lo que significa una violación sexual, ¿no? Y no es necesario describirla. Y aún todavía vemos muchísimos contenidos que tienen, y otra vez, yo no creo que sea nada más una cosa de sensacionalismo, lo veo aún en muchos de los periódicos más prestigiosos, donde en este afán, ¿verdad?, de concientizar y de que la gente vea qué horroroso es el mundo, porque estas cosas pasan de verdad, ¿no? Y no las vemos, pero sí pasan cosas bien horribles. Entonces, en este afán de informar de todo eso y de concientizar, se cae en la revictimización. ¿Cómo protegemos nosotros? Eso por una parte. Y lo otro es como para... esto yo lo leí en uno de los manuales, que de hecho que ha salido sobre tratamiento de feminicidios en México, igual puedo compartirles, y me pareció una práctica muy sencilla y muy empática, ¿no? Antes de publicar algo, antes de reportear, de preguntar incluso, de preparar tus preguntas para una entrevista,
intentar ponerse en los zapatos de la otra persona, de ese otro, ¿no? Y intentar imaginarse, porque no podemos realmente sentir lo que esa persona siente, pero por lo menos imaginarnos en esos zapatos, y si a mí me tocara que publicaran sobre mi historia, mi hija, mi ser querido, publicar algo, una foto, palabras, frases, etcétera, eso es lo que yo quisiera que publicaran, ¿no? Estaría conforme con esto. No, quizás no funciona para todos, pero es una manera de practicar la empatía con ese otro, ¿no? Y de no deshumanizar lo que estamos haciendo. La siguiente cosa que usamos en Alaraca mucho es usar muchos recursos gráficos. Tratamos en lo posible de no usar material fotográfico tipo retratos, por ejemplo, ¿no? De víctimas o de familiares, de desaparecidos, para nada, ¿no? Hacemos un recurso muy grande, más la cuestión gráfica, ilustraciones, etc. Y ante todo, no tenemos ningún reparo, pero ninguno en proteger la identidad de la fuente. Yo sé que para muchos periodistas esto también es como una práctica que no se recomienda, que hay que poner siempre que sea posible el nombre tal cual de todas y cada una de las personas que salen en un reportaje, a nosotros en seguridad de las fuentes, y sobre todo cuando estas fuentes han sido víctimas de un crimen o de alguna situación violenta. Entonces ahí priorizamos que su identidad no quede al descubierto. Muchísimas gracias, Laura y Mariana. Y creo que aquí se han suscitado muchísimas preguntas de todas las personas que nos acompañan y que me parecen como muy relevantes. Por ejemplo, en este sentido de lo que estábamos comentando al momento de la cobertura, ¿cómo podemos editar ya desde la parte al momento de la revisión de los textos con perspectiva no revictimizante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos preguntan si hay, pensando en el tema de información internacional retomada de agencias, pero también con una pregunta que nos hacen más arriba sobre cómo usar o tratar los relatos que son muy crudos para el momento de la escritura de este tipo de contenidos, ¿no? Quetzalí, nos perdimos. ¿A quién nos tocaba? Ah, perdón. Sí, bueno, no sé si ahí quiera comentar algo Juan Martín y Laura y Mariana. Vale, sí, yo quizás brevemente, refuerzo lo que ha planteado de manera excelente tanto Mariana como Laura. Hay como narrativas que tenemos que evitar. O sea, el hecho noticioso es una agresión. Puede ser de violencia sexual, un asesinato o demás. Pero recordemos lo que Rita Segato ya ha trabajado hace tiempo, y es hasta donde las personas que comunicamos, ya sea como periodistas o como informantes o fuente, cumplimos con literalmente con el mandato patriarcal de quien agrede, que es dar una lección a las víctimas. Y eso es súper importante, porque no solamente es el hecho que ya le sucedió a la víctima, incluso posiblemente su muerte, sino la lección pública que esto ocurre. Por ello es tan importante que, como han explicado tanto Mariana como Laura, no se describan los hechos. El hecho noticioso es que ocurrió un acto de violencia, y más bien colocar el foco en el perpetrador, que generalmente termina convertido en un antihéroe. Estamos en el momento histórico de los antihéroes. Y creo que, narrativas, no es un tema más complejo que ustedes saben, pero todos estos temas de los narcocorridos, las narcoseries y demás, están exaltando precisamente esta apología como parte de un análisis súper simplista en este momento. Para esto es otra conversación más larga, pero lo que sucede es que los estados no están informando al público en su derecho a tener una respuesta de lo que está sucediendo. En ocasiones porque son parte corrupta de las historias, pero de alguna manera las personas buscan una respuesta. Alguna de ustedes, creo que fue Laura, no estoy seguro si Laura o Mariana, comentaba también esto ya muy probado en la nota roja, que las personas suelen acercarse a la nota roja para tener una especie de autoconfirmación de está terrible todo, pero a mí no me ha pasado, ¿no? Entonces es por eso tan importante de cuidar que
le devolvamos a las personas la seguridad, si es que fue digamos, hay una investigación en curso, cuidar esa investigación y su debido proceso. Hubo un caso, muchos, pero uno muy lamentable por acá, lo pueden encontrar como el monstruo de Catepec, un feminicida serial, que además hay otro más que apareció hace poquito, otro monstruo de Tlanepantla, ambos con más de 20 y tantos casos de mujeres asesinadas, este último con temas de prácticas de canibalismo. Pero menciono el monstruo de Catepec porque funcionarios públicos del Ministerio Público de Catepec grabaron la entrevista de manera, vamos a llamar, lo diré tal cual, como de complicidad machista, casi como un antihéroe, y la circularon. Esto ha significado que sea usada por su defensa, que no es específicamente un despacho de alto nivel, sino la defensa que tiene cualquier persona acusada como un elemento de violación a sus garantías judiciales. Afortunadamente no ha quedado libre, pero sí ha afectado el proceso. Otro caso súper dramático que pueden encontrar en medios es el de la niña Fátima, una niña de 7 años, desaparecida, violentada sexualmente, víctima de feminicidio por una pareja, y también la filtración que hizo las propias autoridades de la Fiscalía en participación con periodistas, o permítame decir, manifestar mi desacuerdo, pseudo periodistas. Hay uno específicamente que ustedes seguramente conocen o siguen, Carlos Jiménez, terrible, ¿no? O sea, porque su negocio corrupto es comprar la información a policías que ganan muy poquito dinero, y hay una televisora, Grupo Imagen, que se alimenta de este negocio. Es una red perversa que ya por ahí apuntaban Laura y Mariana. Y este caso de Fátima, de la niña Fátima, fue parte de las filtraciones que hizo este periodista con los funcionarios, por supuesto, de la Fiscalía y la Policía de Investigación, y les otorgaron un amparo a esta pareja feminicida, precisamente por ello. Entonces, lo lleva un poco al extremo, o sea, no es quizás todos los casos, pero hay una gran responsabilidad ética, profesional y legal sobre esto que tenemos que hacer. Y esto implicaría que, sin reducirlo a un esquema tal cual, es que hay un descuido que puede tener cualquier periodista, particularmente joven, que va iniciando en estos temas, pero también puede haber perversidad de quien usa en el periodismo una intención de ser cómplice de los perpetradores, medios de comunicación que se suman a ello por intereses económicos, incluso de carácter cultural, desde el tema del pacto patriarcal, pero sí creo que hay que hablar de ello y denunciarlo. Es pertinente entre ustedes como periodistas también señalar las malas prácticas de las y los periodistas, porque de otra manera ustedes van sin quererlo con el silencio perpetuando. Y termino con un último comentario. Creo que lo que tenemos que evitar es que el terror, el horror que busca generar un agresor sea los medios de comunicación, las y los periodistas, el vehículo para ello, sino ayudar a las personas a que tengan una aproximación distinta. ¿Cuál es el contexto de este perpetrador que permite que esto exista? Y cuál es, por supuesto, y ahí termino, la obligación del Estado o la obligación de las autoridades para que estos hechos no se repitan. Buena investigación, hechos preventivos, una sentencia correcta, porque mucho de esto queda en escándalo y los perpetradores quedan libres en la gran mayoría de los casos. Muchas gracias, Juan Martín. Y bueno, aquí hay otra pregunta más que, bueno, esta que puede ser para ti, María Cristina, de las personas, sobre el uso de la palabra, por ejemplo, violación, ¿no? Y que en las notas, y que Facebook puede banearlo. Entonces, no sé si hay alguna forma de comentarlo y que tenga que ver como justo con estas normas de comunidad, que no solamente se aplica para los periodistas, o sea, son las normas de comunidad de Facebook con todos los usuarios que utilizan la red social. Correcto. Sí, vi la pregunta y me llamó la atención. Nosotros tenemos varias formas de identificar contenido que viola las normas en la plataforma. Uno de ellos es a través de los reportes de usuarios. Otro, para situaciones, sobre todo las más severas, sí contamos con herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a tratar de detectar abusos antes de que lleguen a suceder o antes de que muchas personas puedan ver esto. No tengo una respuesta exacta para ese término en particular, sin embargo, podría ser que hay algunas palabras que de manera preventiva podemos colocar, ya sea una pantalla de advertencia o tomar para
revisar el contenido, no me parece que haya una palabra que no se pueda utilizar, no, en general, es una palabra bastante normal, entonces también me gustaría ver si es una combinación en el caso que planteas de la palabra, la descripción y la imagen o lo que sea que se utilizó. La palabra en sí no debería llevar a remover el contenido, pero sí, por ejemplo, si la palabra está usada en un post donde se describa el abuso, ¿no? Eso es totalmente victimizante o revictimizante para la persona que sufrió el abuso, o donde la imagen que acompaña el reportaje, así el reportaje esté hecho de manera neutral o resaltando, ¿no? lo que se tiene que resaltar, a lo mejor la imagen o el video que lo acompaña es de hecho algo que refuerza el abuso. Nosotros somos nuestras normas están pensadas realmente y somos estamos muy pendientes de cómo las imágenes, los videos y las descripciones pueden llegar a ser tanto revictimizantes como detonantes para otras personas. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que las normas, y en un momento más les voy a compartir, donde pueden leerlas a detalle si quieren ir una por una. Además, también vayan a ir viendo los cambios, las normas no son estáticas, van cambiando según las agresiones van evolucionando y según también los consejos de los expertos que nos asesoran. Por ejemplo, para temas de suicidio, de cobertura de suicidio, los expertos sí que han hecho muchas investigaciones y sí que nos dicen, una cosa es hablar del tema y de la importancia, ¿no? De cuidar la salud mental y de qué cosas podrían llevar a alguien a pensamientos suicidas o una muerte por suicidio. Otra cosa muy diferente es poner el momento del intento de suicidio enfrente de las personas. No sabemos quiénes están leyendo estas publicaciones, por lo menos del lado de nosotros, esto es totalmente global. Entonces, una persona que esté en el borde de una situación de salud mental y vea este contenido, quizás puede ser llevado al próximo nivel. Nuestra responsabilidad es cuidar que la conversación sea alrededor de la conversación y de la importancia de la salud mental y no un detonante para que las personas se hagan daño, por ejemplo. Eso es un caso muy particular. Lo mismo, personas que han sido víctimas de abuso, que son sobrevivientes hoy en día de diferentes tipos de abuso, al ver este tipo de contenido sin ningún tipo, porque estás, ¿no?, viendo a lo mejor la sección de noticias en Facebook o en Instagram, o estás, ¿no?, recorriendo la red, te topas con un contenido que te vuelve a traer, ¿no? Toda la situación es totalmente detonante para ti. Nuestra responsabilidad, de nuevo, es proteger la conversación para toda la comunidad. Entonces, no creo que se trate del uso de una palabra en ese caso, creo que habría que revisar, si es el caso, con qué venía acompañado esa palabra. Lo que sí vamos a cuidar es justamente cómo está hecha esa publicación y cuál es la imagen, video, etcétera, que lo acompaña. Eso me parece importante tocarlo. Había otra pregunta por ahí que quería resaltar y que tenía que ver con cuando son las víctimas las que denuncian. No sé, Quetzali, si quieres hacerla ahora o dejarla para una siguiente ronda, porque veo que Mariana quiere responder. Ajá, si quieres pasamos a tu respuesta, Mariana, y luego regresamos a esta que comentas, María Cristina. Súper, yo solo quería complementar rápido un poco lo que decía Juan Martín sobre qué hacemos y complementarlo desde la parte periodística frente a relatos crudos, porque es muy cierto. Yo creo que sumaría dos consideraciones si somos periodistas, ¿no? Primero, empatizar y entender muy bien que cuando tratamos con una persona que fue víctima de algo atroz, está en un estado de trauma. E incluso te puede decir cosas que cuando tú las publicas la van a revictimizar, aunque la propia persona te las dijo, porque te está contando detalles muy crudos, bla, bla. Entonces tenemos que partir de ahí. No estás entrevistando a alguien que está como en un estado integral de calma. Hay un trauma que atraviesa la situación y tu responsabilidad, porque tú tienes los conocimientos periodísticos, es seleccionar qué del relato que esta persona te está contando sirve para informar a la sociedad, para denunciar una problemática estructural más grande y demás. Esa es la primera consideración cuando te enfrentas a un relato, ¿no?, muy crudo de violencia. Y la segunda, yo creo que siempre es bien importante preguntarte, y esto antes de reportear, durante tu reporteo y después del reporteo, ¿quién es la protagonista o el protagonista o le protagonista de la historia?
Porque, por ejemplo, en los casos de feminicidios, lo que pasa, por ejemplo, esto que mencionaba, ¿no? El monstruo de Catepec. En lugar de enfocarnos en todas las víctimas, en todas las mujeres asesinadas, si nos clavamos en los detalles de crueldad, en las descripciones del crimen, realmente hay quién, o sea, si lo pensamos bien, ¿quién está siendo el protagonista? ¿Las mujeres asesinadas? No, el protagonista es este señor que hizo esto y esto y esto y esto. Entonces tu narrativa, cuando tú lo que querías originalmente era denunciar los feminicidios, sin darte cuenta, al poner todos estos detalles, tú ya no estás centrando la narrativa alrededor de las mujeres asesinadas ni del problema social de los feminicidios. Tu narrativa se está yendo a todas las acciones individuales que hizo este señor y es una perspectiva muy distinta. Entonces creo que sí es muy útil, al menos para mí, mientras estoy construyendo una pieza, siempre regresar, porque obviamente en el momento del reporteo tú tienes acceso a muchísima información y esto no, o sea, un lector o quien consume tu contenido, una lectora, quien sea, no, obviamente no va a ver todo el material al que tú te enfrentaste, pero justamente ese es el trabajo. Y yo creo que una línea o un centro, una brújula muy importante siempre es preguntarte quién es el protagonista, la protagonista o le protagonista de la historia, qué quiero contar, qué quiero denunciar con esto. Y es muy importante volver ahí porque claro que te enfrentas a muchísimo material y es fácil perderse. Entonces, regresar, tener como una brújula. Y esta brújula, y lo hemos dicho desde el principio de esta plática, es la persona que atravesó esta situación de vulnerabilidad o de un crimen o de un delito o demás. Esta persona y su dignidad siempre deben ser su centro. Yo creo que si regresamos siempre ahí, las probabilidades de que cometamos algún error se van disminuyendo. Gracias, Mariana. Y sí, justo la pregunta que nos comentaba María Cristina también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta situación que tú comentas cuando las personas quieren también hacer pública en un primer momento en sus propias redes sociales algo que fueron víctimas o que sus familiares, porque también sucede esto. Hay un estado, al menos en México, donde vas y denuncias algo y es un proceso muy tortuoso como persona, como víctima, para poder llegar a los sistemas de justicia, por decirlo así. Entonces, aquí la pregunta justo que nos hace Araceli Aguilar es, ¿qué pasa cuando las propias víctimas son las que denuncian los hechos en sus redes sociales y los medios son los que retoman esa información? Entonces, si quieres, arrancamos contigo, María Cristina, y no sé si Mariana, Laura o Juan Martín quieran compartir algo. Sí, creo que hay un lado muy importante que Mariana, Laura y Juan Martín pueden compartir, pero del lado de nosotros es claramente una pregunta que nos hemos hecho, y cuando vean las normas para personas adultas, nosotros sí permitimos que la propia víctima narre su situación. Ahora, como ese relato puede llegar a ser detonante para otras personas, normalmente le vamos a colocar una pantalla de advertencia para cualquier otro usuario, y mucho más para usuarios que están entre 13 y 18 años que usan nuestras plataformas. ¿Por qué hacemos esto? Porque obviamente entendemos precisamente la necesidad de una persona de poder contar su propia historia. Sin embargo, lo que les contaba antes, de proteger a toda la comunidad. Entonces, ese es el balance al que hemos llegado. Ahora, para menores de edad contando su historia, la verdad es que la regla, digamos, es algo que se está revisitando, que hemos recibido muchos comentarios, pero Juan Martín no me dejará mentir. Una persona menor de edad que ha sufrido un abuso difícilmente tiene la agencia, que es un poquito lo que comentaban al inicio, para entender los efectos a largo plazo de poner esto en Internet. Hoy en día nosotros no permitimos esas historias, esos relatos desde los menores de edad. Sin embargo, entendemos que es un tema de discusión, y a mí me encantaría aquí que se diera más la discusión desde el lado de los expertos como Juan Martín, y desde las periodistas que están, desde ustedes que están cubriendo esto, están lidiando con este tema. Nos pasa también muchas veces que vemos reportajes donde los padres son los que o los abogados o quien se ha involucrado en el caso se ha comunicado con el medio de comunicación, se han hecho entrevistas y, por ejemplo, sale la persona menor de edad quizás sin la cara, pero muchas cosas sobre el reportaje llegan a permitir la identificación de ese menor de edad. Eso es un contenido que hoy en día nosotros no permitimos en la plataforma, entendiendo
muy bien la necesidad de la cobertura que esto tiene, pero el balance al que hemos llegado hasta hoy por lo menos es proteger en este caso el derecho de esa persona menor de edad a crecer sin tener que volver a tener este contenido para siempre, ¿no? En ese momento, y Juan Martín, por favor, aquí sí te pido un poco la mano porque lo que entendemos es que en ese momento la persona menor de edad probablemente no tenga suficiente entendimiento a lo que se está exponiendo, ¿no? Y gracias, MC. Hace un ratito Mariana también lo comentó respecto a las víctimas que están en un momento de shock, ¿no? O de trauma. Creo que es súper importante entender esto. Además, lo asocio con lo que plantea MC en términos de la huella digital. Niños, niñas, adolescentes que están en un proceso, digamos, de diferenciar lo virtual de su dinámica cotidiana. Para ellos, digamos, lo digital forma parte de su vida cotidiana, pero cuando no tenemos alfabetización digital, y esto es súper importante, el que hayan nacido con el Internet literalmente a un dedo de distancia no significa que tengan alfabetización digital. Por ello es tan importante cuando hay una narrativa de denuncia de hechos que es legítima, o sea, lo puede hacer cualquier persona para denunciar a alguien, hay que cuidar que esto, como ya has explicado, no sea autorrevictimizante, ¿no? Por esta condición de trauma, de shock. Creo que es muy importante que las personas adultas que están cerca de este niño, niña, adolescente puedan acompañar y pensar junto con ellas si esta es la mejor forma de hacerlo. Afortunadamente todas las redes sociales se pueden reeditar, se pueden eliminar los contenidos, insistiendo en este tema de la huella digital, de no revictimizarse. Y aquí viene la tarea del periodismo de infancias. Cómo ese hecho, por más descriptivo y poco apropiado, digamos, sea, incluso escrito por la propia víctima, no tiene que ser reproducido tal cual. Nuevamente pensando en una perspectiva profesional. Cuando somos personas profesionales entendemos que hay criterios éticos, hay criterios técnicos, hay creatividad y también hay una intencionalidad. Con esos elementos se puede jugar muchísimo con el hecho noticioso. Piensen, por ejemplo, hay un caso reciente que puede ser interesante en esto que estamos hablando, de una influencer que está presa actualmente en la cárcel, Just Stop, porque una chica de 16 años, menor de edad, con un hecho de violencia, de violencia sexual, ella misma lo comparte en sus espacios de redes sociales. Esta otra mujer adulta, joven, lo retoma, lo comenta, hace descripciones de los hechos y de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, la sola descripción de este hecho, que sería un acto de pornografía infantil, la tiene presa. Puede ser un exceso, entre comillas, lo creo yo también, pero al mismo tiempo implica mostrar la responsabilidad de cualquier persona que está comunicando. Lo pongo como ejemplo porque en muchos momentos cuando uno ve el trabajo periodístico con violencia o violencia sexual hacia niños y niñas, en realidad muchos de los periódicos y periodistas están reproduciendo la pornografía infantil y no se han dado cuenta. Por ello es tan importante regresar a este principio profesional del marco normativo, de la dignidad de la persona, de la empatía que ya han comentado tanto MC, Mariana como Laura, y también de pensarlo creativamente. Termino con un ejemplo. Hace ya mucho tiempo fui parte del Consejo Editorial Ciudadano, creo que se llama, del periódico Reforma, y una batalla permanente con ellos era al inicio, estoy hablando de hace mucho tiempo, los hechos de sangre. Entonces, el fotógrafo se encargaba de entre más rojo apareciera, era más rentable, ¿no? Lo que al final terminaron haciendo fue separar la línea de nota roja del periódico más, diría el emperador de Palacio Nacional, más fifi, y entonces ya ahí en ese otro apartado más fifi, lo que logramos desde las y los ciudadanos que acompañábamos era evitar, o sea, el hecho noticioso era una persona asesinada, sí, pero no tenía que ser la sangre ni la herida directa. Y eso implicaba tomas desde los pies, tomas de las cintas de separación o de distancia. O sea, había muchas otras formas creativas de mostrar el hecho noticioso y no el hecho sangriento como tal. Tienen su línea muy lamentable y vergonzosa de que además les es muy rentable con el periódico de Nota Roja, pero creo que es parte de la tarea también de las y los ciudadanos. O sea, los consumos culturales también cuestan, también implican no darles clic y eso también forma parte de la alfabetización digital y la alfabetización en medios.
Adelante, Laura, veo que tienes la mano levantada. Estás en mute. Perdón, a mí me gustaría aportar aquí también en este punto, porque había una pregunta ahí de qué se hace no solo con las víctimas que ponen sus propios testimonios, ¿verdad?, en las redes, sino también, por ejemplo, las mujeres que están acompañadas por colectivas y que ya pues han hecho públicos sus nombres o sus identidades. Yo creo que ahí también eh, hay que respetar ese proceso, ¿no? Las mujeres o personas que han sido víctimas de algún crimen o hecho violento, que tienen un acompañamiento con colectivas feministas o con colectivas legales, etcétera, ya llevan un proceso, ¿no? Y también hay que respetar eso, ¿no? Tampoco podemos rescatar a las personas de sus propias decisiones ni decidir sobre ellas. Entonces, por supuesto, al igual que con víctimas que comparten sus testimonios en redes sociales, lo que hay que hacer como periodistas es aplicar el método periodístico, ¿no? O sea, no es como retomar y publicar, o sea, pues, eso no se puede hacer, ¿no? Es ver lo que se ha compartido como un punto de partida alrededor del cual se va a desarrollar una cobertura o se va a hacer una propuesta de investigación que va a llevar sus fuentes, que va a llevar su contraste, verificación, etcétera, ¿no? Se habla de hacer periodismo y no copy-paste, que eso es muy distinto. Entonces creo que esa es como pues, una regla básica, ¿no? Hacer periodismo, seguir el método periodístico y todas las cuestiones éticas que aquí hemos mencionado, ¿no? Para no revictimizar. Pero también yo quería hablar de hechos que quizás no son hechos de sangre o hechos aparatosos de violencia, ¿no? Donde, claro, no es que resulta fácil, siempre es complicado hablar de esta no revictimización, pero también de otros hechos que quizás no son de violencia extrema, pero donde estamos hablando de personas en situaciones de vulnerabilidad y que también podemos caer en una revictimización. Y estoy hablando sobre todo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo también de niñez. Yo no sé si se acuerdan de un caso de un niño migrante hondureño que viajaba solo por México y que él subió, o alguien que iba con él subió un video de él, ¿verdad? Donde él mismo decía cosas y narraba algunas cosas y se hizo viral. Y los medios, incluyendo CNN y, bueno, sí, los grandes medios también internacionales, lo buscaron, lo encontraron, lo reportearon, bueno, y sí, claro, todo con la intención, ¿verdad?, de visibilizar a esta niñez vulnerable, que viaja sola, que es migrante, ta. Al final, creo que muchos saben que lo que pasó con ese niño es que fue interceptado, detenido y devuelto a Honduras, ¿no?, de donde él había salido. Por supuesto, hay un montón de discusión al respecto sobre si esto es lo que le conviene o no, y bueno, y ya ahí se armó como muchas discusiones alrededor, pero lo que quiero destacar es que también como periodistas tenemos la obligación de dejar de lado las buenas intenciones que tenemos a veces o de la lástima que nos pueda suscitar una situación y pensar de nuevo desde un enfoque de solidaridad, de intentar ponerse en los zapatos de ese otro y pensar en las consecuencias que mis palabras y lo que yo voy a publicar puede tener sobre ese cuerpo concreto, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, ser periodista, pues cuando pues, yo tengo experiencia reporteando en la frontera sur y soy centroamericana, pero ser centroamericana con un pasaporte, con visa y todo lo demás es bastante más sencillo que ser una migrante centroamericana indocumentada, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta las consecuencias de lo que estamos diciendo. Y otro ejemplo que quiero poner también, bastante, que como medio feminista me topo bastante con esto, es las representaciones que hacemos de mujeres en situaciones de precariedad. Y sobre todo esto me pasa mucho con temas tipo el trabajo doméstico, donde la situación de las mujeres de la maquila, por ejemplo, no digamos trabajadoras sexuales, pero trabajadoras de maquila, trabajadoras domésticas, donde, claro, hay muchísima explotación y muchísimas situaciones de precariedad laboral y
una de las palabras que más les encanta a los periodistas usar para referirse a estas mujeres es la de esclava, ¿no? Situación de esclavitud, esclavitud moderna, las esclavas por aquí, las esclavas por allá. Y es bien extraño encontrar a mujeres trabajadoras de maquila o trabajadoras del hogar, de cuidados o domésticas, que se autorrefieran a ellas mismas como esclavas. Entonces, esa también es una manera como estamos construyendo posiciones de victimización de personas que están luchando por legitimar sus espacios de trabajadoras, ¿no? Y lo que están pidiendo no es la abolición del trabajo que hacen, sino la dignificación y el reconocimiento de derechos. Entonces, esas líneas hay que tenerlas muy, muy presentes porque son bien fáciles de cruzarlas y ni cuenta nos damos. Muchísimas gracias, Laura, Mariana, María Cristina y Juan Martín. Ya llegamos a los 70 minutos que teníamos previsto. Quiero lanzar unas últimas preguntas porque la verdad es que me ha parecido muy importante la participación y las preguntas de las personas que nos acompañan el día de hoy. Entonces, aquí Mariana Riqueimer nos pone, ¿cómo cubrir también discursos de odio como los discursos trasodiantes para no revictimizar, que también son a otras de las poblaciones o comunidades que pueden ser revictimizadas? No sé si tengan alguna experiencia al respecto y que quieran comentar algo. Bueno, yo tengo ahí como, yo partiría la pregunta, ¿tenemos que cubrirlo? O sea, ¿tenemos que cubrir discursos antiderechos? Hay situaciones que se tienen que cubrir, pero de eso a decir voy a cubrir activamente un discurso que está negando la identidad y los derechos humanos de esta población que ya enfrenta muchas situaciones de vulnerabilidad por existir, digo, creo que partiríamos desde ahí. Tenemos que cubrirlo, tenemos que darle plataforma, porque además creo que es bien importante, si vamos a hablar de la dignidad de las personas, bla, bla, si vamos a cubrir el tema de las mujeres trans, de las personas trans o no binarias, de les personas trans o no binarias, bueno, volvemos y lo mencioné hace rato, ¿quién debe ser le protagonista en este caso de tu historia? Las voces de estas personas que ya enfrentan vulnerabilidad. Creo que entrarle a cubrir estos discursos sería como cubrir las plataformas de las personas que mal llamadas pro vida. Es como, ¿por qué? En México hace poco pasó mucho, ¿no? Como hubo un ultrasonido de un adolescente en una plaza pública por parte de estos grupos antiderechos y toda la prensa se fue para allá. Es como, bueno, también hay que pausar y no todo lo que se vuelve viral en internet tenemos la responsabilidad de cubrirlo y hace rato creo que es un poco lo que mencionaba Laura. Bueno, si ya está este hecho y ya se viralizó, lo que nos toca es entrar y meter el método periodístico y seleccionar qué se tiene que cubrir y qué no se tiene que cubrir. Entonces yo partiría desde ahí. Si hubo algún evento transfóbico en el que se agredió a una mujer trans, la decisión editorial que yo tomaría es voy e entrevisto a la mujer trans. Pero eso es muy distinto a cubrir el discurso transfóbico de un grupo de personas que quieren negar derechos, identidades y demás. Esa sería mi respuesta rápida. Adelante, Laura. Sí, yo quisiera también, bueno, ojalá que siempre fuera tan como lineal las situaciones, a veces es complejo, ¿no? Porque precisamente estas personas que esparcen discursos de odio, pues tienen consecuencias sobre las personas a las que odian, ¿no? Entonces es difícil cubrir hechos de odio sin tener que hablar de estos discursos, ¿no? O sin tener que decir, pero de nuevo, yo estoy de acuerdo con Mariana en que hay que aplicar método periodístico y saber bien quién va a ser la protagonista, ¿no? Y no darle más relevancia pues al victimario o a la agresión que al agredido, al agredido. También es como, para mí, y en Alaraca lo hacemos mucho, intentamos hacerlo, es estar pensando en otras formas de hacer periodismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo sé que aquí hemos hablado de coberturas y de que vamos a hacer una investigación periodística, etcétera, etcétera. Las funciones del periodismo no solamente es reportear e investigar, también tiene una función muy explicativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de temas, al menos desde Alaraca hemos apostado mucho a explicar cosas.
más que a posicionar, ¿verdad? Vamos a cubrir solo a las personas de comunidades LGTBIQ+, y les vamos a dar más o sea, no, también hay que explicar, para mí es importante explicar las cosas que hay detrás, estos discursos. Desde, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con un discurso de odio? Yo creo que la gente también o sea, si a mí me cae mal esa persona, no, tampoco es que sea odio, ¿verdad? No me caen bien los homosexuales, solo que vivan su vida, solo que no se acerquen mucho a mí. Eso no es odio, solamente que no quiero que estén. Entonces, como también explicar esas cosas desde una perspectiva incluso teórica, ¿no? Vaya, por ejemplo, la gran discusión que hay dentro del feminismo entre estas visiones más trans excluyentes y las inclusivas, ¿no? Claro, como en Alaraca tenemos una posición definida sobre eso, ¿no? Nosotros no andamos poniendo en cuestión si las personas trans tienen derecho o no a reconocerse como quieren. Eso no tiene, como Alaraca estamos muy claras en que todas esas personas tienen igualdad de derechos y de derechos humanos y a reconocer su identidad como quieran. Eso no lo cuestionamos nosotros, no son debatibles esos derechos. Sin embargo, sí podemos como periodistas poner a disposición de la audiencia el debate teórico, ¿no? O qué es cuál es esa aparente lucha, ¿no?, que hay dentro de algunos feminismos. Y entonces plantear preguntas a la audiencia y a partir de esas preguntas generar conversaciones y hacer diálogos. Y esa es otra manera de hacer periodismo también, que no solamente es la cobertura pura y dura. Juan Martín, María Cristina, ¿algo más que quieran sumar? Sí, bueno, yo agradecer muchísimo este panel de honor que he tenido la oportunidad de felicitarles tanto a Laura, a MC, a Mariana por sus aportes y gracias, Quetzali. Miren, yo recuerdo mucho un gráfico que por ahí circula, lo habrán visto, de una persona que le dicen está lloviendo y plantea la tarea del periodismo es abrir la ventana y verificar que está lloviendo, ¿no? Creo que cuando hablamos de periodismo profesional, y hablaré más desde lo que acompaño y trato de hacer desde Olin TV y Tejiendo Redes Infancia, que es un espacio de periodismo de infancias, es cómo llevamos estas temáticas de niñas, niños y adolescentes desde de lo que son víctimas, pero también de lo que son capaces de hacer. Entonces les dejo la invitación a que puedan, con las distintas guías que les hemos compartido ahí en Olin TV y otras colegas que han puesto por acá, es escuchar las voces de niños, niñas y particularmente personas adolescentes. Hay un desafío enorme que tenemos ahora las personas adultas, digo, la mayoría de aquí ustedes son personas jóvenes, con poco tiempo de tramo después de haber dejado la niñez y adolescencia, pero la ética intergeneracional es un tema central. Lo que estamos decidiendo las personas adultas ahora van a gozarlo o a sufrirlo, lamentablemente, 1 de cada 3 habitantes en América Latina y el Caribe. Así es que es pertinente comenzar a escucharles, comenzar a tomar decisiones con ellos y sería fantástico que el periodismo cada vez abra más espacios para las voces de niños y niñas, no víctimas, sino niños y niñas activistas. Hay muchísimos que están por ahí, pueden acercarse, buscar en internet Nuestra Voz Cuenta. Hay un colectivo de más de 60 activistas de América Latina y el Caribe que tienen mucho que contarles en todas las temáticas y que pueden ser una fuente muy importante para hacer periodismo, para tener una aproximación diferente de los temas y precisamente como han apuntado también Mariana, Laura, MC, pues darles este poder y esta agencia. Así es que creo que hay una gran oportunidad desde este otro lado positivo, saliéndonos del victimismo, de la revictimización y de la nota roja que lamentablemente es donde han dejado muchos niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad. Gracias, Juan Martín. María Cristina, ¿algo más que quiera sumar? Solo agradecerles por el espacio y por el gran debate. Aprendí mucho de ustedes hoy también, así que esperando que sean muchos más diálogos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, Mariana, Juan Martín y María Cristina. También para mí fue muy gratificante escucharles porque creo que es un tema que no está acabado, del que siempre te es importante que regresemos y que estemos conversando y como con lo que partimos al principio de la conversación, ¿no? Como periodistas tenemos la responsabilidad de estarnos reeducando con lo que estamos haciendo y con nuestro trabajo. Es parte de nuestro compromiso con nosotros mismos, pero también con las personas a las que estamos representando y de quienes estamos contando sus historias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a tomar una fotito del registro, entonces invito a las personas, por favor, que quieran aparecer en la foto, que prendan sus cámaras, es el momento.
Y recordarles que, bueno, esta semana seguimos en el foro. El día de mañana vamos a tener varias mesas todavía dentro de la virtualidad. Hoy estamos en esta semana híbrida, estamos también con algunas presenciales en Ciudad de México, pero mañana también tenemos paneles muy interesantes. Entonces, bueno, como somos bastantes personas, vamos a tomar varias fotitos, entonces les pido que conserven su mejor sonrisa para que aparezcan sonrientes en sus fotos y va la primera. 1, 2, 3. Muy bien, va la segunda. 1, 2, 3. Va la tercera. 1, 2, 3. Y listo, esas fueron todas. Muchísimas gracias, Laura, Mariana, Juan Martín y María Cristina, por sumarse a la mesa, y todas las personas que estuvieron aquí. Estuve viendo los del conteo y fueron más de entre 80 y 90 personas que permanecieron toda la plática, entonces eso es súper bonito y pues muchísimas gracias. Gracias.